Dios les bendiga. Estamos en la verdad de la palabra. Somos los pastores Freddy y Malady Calderón. Vamos a empezar una serie llamada Fundamento Seguro. Y hoy es el día número 1. Entonces, para empezar, quiero empezarte a hablar un poco de la integridad de la palabra. La integridad de la palabra es lo que nos permite un cambio sin esfuerzo. Cuando hablo de un cambio sin esfuerzo, es la palabra de Dios siendo tan real en tu vida que logras obtener todo lo que necesitas. Hemos empezado por esta serie porque hemos aprendido a través del tiempo que la vida cristiana es una evolución. Vamos aprendiendo progresivamente y debemos ir colocando fundamentos a nuestra vida. Si no entendemos la palabra de Dios, pues no vamos a poder honrarla, no vamos a poder disfrutarla. La palabra de Dios enseña que es un deleite a nuestra vida la palabra, que es la luz que guía nuestro camino, que es la lámpara a nuestra vida. Entonces vamos a aprender un poco y vamos a estar hablando de la importancia de la palabra de Dios. Te voy a dejar para iniciar, para que lo tengas allí presente, los textos bases que vamos a estar estudiando. Entonces puedes estar allí buscando, ya tienes tu Biblia a la mano, tienes tu cuaderno. Recuerda que estas son series de estudio bíblico, entonces vamos a estar allí interactuando con la palabra de Dios, con los apuntes, con las notas. Puedes estar allí tomándote un cafecito si quieres. Y vamos a estar allí en Proverbios 4, versículo 20 al 22, Salmo 107, 20 y Marcos 4. Vamos a estar viendo ahí en Marcos 4 algunos versículos y estos son los textos bases que vamos a estar viendo hoy. Adicional a eso, quiero que tengas claro 3 verdades en tu vida. Entonces, verdad número 1, vamos a ver cómo es el reino de Dios. Y el reino de Dios, según el tema que vamos a estudiar hoy, es el reino de Dios es como una semilla que en una tierra fértil dará su fruto. La verdad número 2 es que solo cuando tú te expones a la palabra de Dios, solo cuando prestas atención a la palabra de Dios, dará el fruto perfecto en tu vida. Y la verdad número 3 es que Dios envía su palabra para que cumpla su propósito en cada uno de sus hijos. Así que, no siendo más, vamos a dar inicio a esta clase. De antemano darte la bienvenida. Para nosotros es un honor y un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Marcos 4 nos enseña de la importancia de la parábola. Cuando tú estás allí en Marcos 4, tú puedes ver cómo el Señor te da una luz de cómo es el reino de Dios. Y está hablando allí de una semilla, pero tenlo allí presente. Porque quiero que hagan memoria de cuando llegaste a Cristo. Y cuando tú llegas a Cristo, tú vives ¿qué? El primer amor. ¿Cuántos recuerdan ese primer amor? Pero luego ese primer amor se va esfumando, se va evaporando, queda como una neblina entre aquel primer día y el día que estás viviendo hoy. Y esto es debido a que no conoces la palabra de Dios. Esto es debido de que no hay un fundamento para que ese amor perdure. Pero hoy tú vas a revivir, vas a entrar en tiempos donde vas a reanimar ese amor que tal vez está allí en tu vida y necesitas ser vivificado, avivado a través de la palabra de Dios. Solo conoces su amor, solo conoces esa emoción cuando llegas a los pies de Cristo. Solo te enseñan que es necesario estar allí y no dejarlo perder. Pero la verdad de la palabra es que tú necesitas entrar en una comunión con Él, en una relación con Él, en una intimidad con Él, y solo lo logras a través de la palabra. Lo más importante en la vida, y yo creo que te ha pasado, no es saber cómo estás ahorita, no es saber en el lugar donde te encuentras,
sino lo más importante es saber a dónde Dios te quiere llegar. Porque si bien te das cuenta, saber el lugar donde te encuentras no te lleva a ningún lugar. Tal vez este lugar no es el en el que has querido estar, no es en el correcto y tienes muchas inquietudes. Tal vez dices, me siento bien con Dios, pero han habido escenarios en los que quisiera estar mejor. Estoy en mi primer amor, pero quiero que mi vida cambie, sea transformada, no todo ha sido nuevo, no todo ha sido bueno y quiero algo más. Entonces lo importante acá no es dónde te encuentras ahorita, sino a dónde Dios te quiere llevar, a donde Dios te va a mostrar, y es allí donde te vas a dar cuenta que realmente la palabra de Dios se hace verdad en tu vida. Durante muchos años he buscado esta verdad, la palabra de Dios en mi vida, y muchas veces le he preguntado a Dios de muchas maneras, en oración, en deseos, en meditación, he preguntado en silencio, ¿cómo hago para hacer que lo que está escrito en su palabra se vea real en mi vida? No sé si es tu caso, pero muchas veces, aún amando a Dios con todo mi corazón, no entendía por qué no podía ser sana, no entendía por qué no podía ser bendecida, no entendía por qué no podía lograr ser próspera. Y aún tengo muchos interrogantes, pero luego de mucha oración, luego de mucho tiempo de estar en esta búsqueda, esto es lo que el Señor me dijo un día. Si tú pegas tus ojos a esta palabra, si tú pegas los ojos a esta escritura, si tú pones allí tu vista pegado minuciosamente y escuchas atentamente y estás allí leyendo y poniendo atención, entonces te enseñaré lo que quieres saber. Y para mí esto fue determinante. Esto fue lo que me enseñó, lo que me guió y lo que me atrapó para poder estudiar la palabra. Y esto es lo que yo te quiero compartir en este día. Después de un tiempo, de tiempos de recorrido, me di cuenta que no había otra manera. Y nunca encontré nadie que me explicara esto, que me dijera esto. Tal vez en ocasiones te enseñan un Dios mágico, te enseñan un Dios fácil. Y cuando tú llegas a tu casa, todo esto es abrumador. Pero vamos a ver que lo que Él quiere que tú seas. Él quiere que tú llegues a niveles donde no hayan barreras entre lo que Él tiene para ti y lo que tú debes disfrutar. Pero aún más allá, Él no quiere barreras entre tú y Él. Pero esto depende de la cantidad de esfuerzo y de dedicación que tú le coloques inicialmente. Por eso este día, el día número 1, es un día muy importante. Es donde tú vas a decidir, determinarte, darle más tiempo a Dios de lo que tú le has dado hasta el día de hoy. Yo recuerdo que un día, después de muchos años de ser creyente, tuve que tomar esta decisión. Y fue un domingo después de que salí de un servicio. Y a la iglesia donde nosotros asistíamos, y ese día tomé mi decisión. Dije, no quiero seguir de servicio en servicio, no quiero seguir de domingo en domingo, de viernes en viernes. Necesito una relación. Y tal vez ya había tenido un llamado, pero ese día yo tomé mi decisión y acepté lo que Él quería conmigo. Hoy por hoy puedo dedicarle más de 8 horas a estudiar su palabra. Cada día encuentro más cosas de lo que Él quiere para mí. Y puedo que te diga que todos los días no van a ser como tú quieres, pero lo que sí estoy segura es que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces quiero que vayamos un momento allí a Proverbios 4:20. Y vamos a leer Proverbios 4:20 al 22. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es una palabra que te está diciendo que solo depende de ti. Es una palabra maravillosa que te enseña la rapidez con la que tú vas a madurar, la rapidez con la que tú vas a acercarte a Él y el esfuerzo que debes demostrar para poder obtener las promesas que Él quiere para ti. Vamos a ir poco a poco y aquí la palabra de Dios te está diciendo cómo ella trabaja a tu favor cuando tú te comportas como un hijo de Dios. Dice aquí, hijo mío, está atento. Y cuando tú estás atento, tú tienes que estar así como estás aquí en este día, pendiente, tomando apuntes, leyendo la escritura. No puedes estar haciendo otras actividades porque de lo contrario tú no estás atento, sino estás escuchando. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero muchas veces no podemos estar haciendo diversas actividades y estar atentos. Cuando estamos atentos no nos perdemos de vista nada, no perdemos de escuchar su voz. Entonces tú lees y no pierdes de vista lo que está leyendo, pero a la vez escuchas y no pierdes el oído de lo que Él te está diciendo. Dice que inclines tu oído a las razones de Él. Inclinar su oído es cuando tú le escuchas atentamente y aceptas lo que Él te está diciendo acá. Dice que cuando tú lo escuchas, cuando tú lo observas detenidamente, entonces tú puedes atesorar esto y guardarlo en tu corazón. Tú te comprometes y cuando tú te comprometes empieza a avivarse ese primer amor del que un día fuimos conocedor. Entonces creo que lo más importante de la vida cristiana, y quiero que lo coloques ahí bien grande, es prestar atención a la palabra de Dios. Y como dije al inicio, comprender la integridad de ella. Cuando tú estás en intimidad con alguien, no pueden haber terceros, no pueden haber personas externas, no puede haber nadie que venga a robar ese momento. Cuando tú estás hablando con una persona algo secreto, no quieres que nadie escuche. Cuando Dios te habla, tú no puedes estar distraído, tú no puedes estar haciendo cosas que no son de ese momento íntimo con Él. Entonces eso es aprender a ser íntegros en la palabra. El capítulo 4 del libro de Marcos nos está hablando del reino de los cielos. Y cuando tú vas allí, yo quiero que vayas allí, me acompañes en Marcos 4. Y es interesante ver cómo son palabras de Jesús. Pero estas palabras de Jesús, cuando Él las dio, fueron notorias porque en un día predicó algo más de 10, más o menos 10 parábolas. Y esta fue una fundamental. Y el versículo 1 empieza narrando la parábola del sembrador. Y allí el Señor está hablando cómo era el sembrador y que el sembrador iba y botaba la semilla a medida que él iba caminando. Y por donde iba pasando habían pedregales, había tierra fértil, había lugares donde la semilla iba a dar un fruto bueno y otros no. Había buena tierra y había una que no era tan buena. Pero lo impactante de este pasaje es que está hablando que la semilla se asemeja a la palabra de Dios. Y cuando tú entiendes esto, que la semilla se asemeja a la palabra de Dios, entonces tú empiezas a ver cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos nos dice que el sembrador es el Señor. Es Dios a través de su palabra entregando la semilla. La tierra eres tú. Y tú tienes que ser esa tierra fértil que recibe esa semilla para dar un buen fruto. Pero la semilla, al ser sembrada en una buena tierra,
es usada a base de las leyes naturales. Me impacta algo porque el Señor Jesús, para poder instruir, para podernos enseñar, nos dejó la ilustración de la siembra y de la cosecha. Y esto lo hizo a través de verdades espirituales, pero siempre comparando con las leyes naturales. Jesús usó la semilla de la naturaleza porque era fiable. Él podía haber colocado otro ejemplo y tú puedes decir, claro, hay muchos ejemplos. Puedo colocar un ejemplo social, donde usted va a la escuela, donde usted aprende una lección y luego usted sencillamente escucha, puedes ver un semestre completo de sesiones estudiando, aprendiendo, conocimiento, pero se te olvida todo. Luego el último día tú haces copia y pasas el examen. Y tú dices, no, yo no hago eso. Pero aún los seres humanos vemos que estas leyes que hacen socialmente no funcionan. Te voy a explicar por qué. Porque quiero preguntarte, ¿cuántas veces has escuchado esta parábola? ¿O cuántas veces has escuchado hablar de la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces esta palabra ha quedado sembrada en tu corazón y ha dado fruto? Pocas veces, porque realmente tú puedes ser muchas veces oidor de la palabra, pero pocas veces la tierra está fértil para que dé un buen fruto. Pones atención, estás todo un semestre estudiando y luego 1 hora antes del examen repasas todo, pasas el examen y después se olvidó. Esa es una cultura social. Esa es una ley social, pero las leyes de Dios y las leyes de la naturaleza trabajan muy juntas, porque ¿quién creó las leyes naturales? Nuestro Creador. Entonces, Él usó esta parábola haciendo semejanza con una ley natural. Tienes que tenerlo ahí en tu corazón, porque creo que Dios quiere hablarte de esta forma. Entonces, Él coloca una semilla para demostrar que se piensa lo que se hace y es una verdad absoluta. Hemos hablado mucho y tú tienes que aprender que las verdades de Dios no mienten. Puedes aprender que las verdades de Dios son verdaderas. Por eso esta serie de enseñanzas se llama La verdad de la palabra. La verdad vista desde la palabra de Dios, no desde tu pensamiento, no desde una ley social, no desde el sistema como nos lo quiere enseñar, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios. No estudiamos de una manera temporal, no sembramos la semilla de una manera temporal, no hacemos esto por cumplir en una iglesia ni por pasar exámenes. Necesitamos aprender a sembrar la semilla de una manera que dé fruto. Tú no eres de los que presentas un examen en discipulado y en escuela y luego lo olvidas. De ninguna manera. Tú no verías esta serie de enseñanzas y lo olvidarías. Al contrario, tú eres esa tierra fértil donde hoy la palabra de Dios queda sembrada y jamás la vas a volver a olvidar. No te dejes engañar del sistema ni de lo que el hombre está queriendo hacerte aprender. Tú puedes hacer trampas si lo quieres, tú puedes guiarte del sistema si lo quieres, pero Dios es la razón de la semilla hoy en tu vida. Ese es el fundamento de la palabra. Y he querido ser reiterativa porque es algo que tienes que aprender en tu vida. Por eso tú tienes que renovar tu mente. Hay gente que escriben en sus cuadernos, guardan sus cuadernos, luego al final no saben qué escribieron o solo retoman, pero llegará un día que nadie podrá enseñarte esto, llegará un día que no podrás abrir tus cuadernos, que no habrá internet y solo la palabra guardada en el corazón es la que será viva para ti y la que será verdadera. Entonces, en la ley de la siembra y de la cosecha, o del tiempo y de la cosecha, todo opera bajo semillas. Así funciona. En el inicio, ¿qué hizo Dios? Creó las tierras, creó los frutos, colocó la semilla, todo fue en su original. Y hoy Dios no ha vuelto a crear semillas. Las semillas que
han dado fruto hoy son las que Él hizo en la creación. La semilla siempre es la que fructifica. Entonces la pregunta es, ¿qué está dando fruto en tu vida? ¿Qué está dando fruto en tu vida? Todo funciona por semillas. Y quiero que tengas en cuenta algo. Si tú quieres un jardín, ¿tú qué haces? Cuando quieres un jardín, tú no sales ahí al frente de tu casa, ves la tierra, la mueves y luego te pones a orar allí. Tú no dices, Señor, dame el jardín y que salga fruto de la tierra. No, de ninguna manera. No dices que salgan flores de la tierra. Quiero tener una granja aquí. No, tú tienes que ir, traer una semilla, colocar la tierra, abonar la tierra y allí esas semillas darán un bello jardín, ¿verdad? Si tú te quieres embarazar, si quieres tener hijos, tú no pones las manos en el estómago y simplemente quieres tener los hijos. Tú tienes que hacer una relación para poder tener hijos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Toda en la vida es por semillas. Los hombres tienen semilla para dar vida, las mujeres tienen semilla para dar vida, los frutos, los árboles tienen semilla para dar vida, los animales tienen semilla para dar vida. Pero algo que tienes que entender, y quiero que tú lo veas desde esta manera, tú no vas por la calle y porque tienes semilla, tú embarazas a otra persona. Las personas no se embarazan ni dan fruto porque sí, ¿verdad? Tiene que haber una relación, tiene que haber una intercomunicación entre ellos, tiene que haber una intimidad y así vas a dar nuevas vidas. La palabra de Dios es la semilla. Y lo que te quiero decir con eso no es porque tú tengas ahí la semilla en la cabecera de la cama, abierta en la mesa, debajo de la almohada, es la que va a dar fruto en ti. La semilla, la palabra de Dios no da fruto porque tú la tengas ahí al lado tuyo. Tú no coges la Biblia, cierras la Biblia, pones las manos y oras y ahí funciona que la palabra dé fruto en tu vida. De ninguna manera. Tú tienes que tomar la semilla, tú tienes que comerte esta semilla, tú tienes que colocarla en tu vida, tú tienes que hacerla parte de ti y allí es donde va a dar fruto. ¿Sabes que el cristiano generalmente ora y dice, Señor, úsame, Señor, hazme un hombre maduro, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, hazme diferente, restáurame, restitúyeme? Y consideran que así Dios les va a hacer lo que ellos oran. Pero no es correcto. Debes tener una semilla para madurar. Debes tener una palabra para que Dios te sane. Debes tener una palabra para que Dios te prospere. La palabra de Dios te dice qué es lo que Él quiere hacer contigo. Conocer la palabra. Cada palabra que hay en la Biblia es para ti y solo da fruto cuando tú la tomas. La palabra no da vida por sí sola. La palabra no da vida solamente porque tú te aprendas versículos de memoria, porque tú vayas a la iglesia los domingos. Eso no es lo que da vida. La palabra de Dios da fruto cuando tú la tomas para ti y esa semilla la riegas y esa semilla la anhelas y esa semilla la siembras en tu corazón y la guardas y la atesoras y da fruto. Muchas veces veo que las personas oran por cosas y cuando se les pregunta ¿en qué te basas para orar por eso? La gente no entiende, no sabe, solamente dice es que Dios me tiene que bendecir. Claro que no es así. Tú tienes que colocar una semilla en tu vida y entender que esa semilla va a dar fruto en ti. Esa es la única interacción que Dios puede tener contigo cuando hay una relación personal directamente contigo. Si la relación tuya solamente es saber que Dios puede hacerlo todo, no va a pasar nada. Es una manera errada de orar. Sabes que las personas, todos tenemos miles de semillas. Las personas sabemos lo que debemos hacer. Mira lo que dice el Salmo 107:20. Dice,
Él envió su palabra. Quiero que lo leas allí conmigo. Dice Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Cuando el Señor envía la palabra, envía la semilla, cae en tierra fértil, la persona es sana. La persona es libre de su ruina, de su vida ruina que tiene, es libre. Porque cuando esa palabra tú la tomas para ti, no es lo mismo saber que está ahí encima de tu mesa, no es lo mismo que tú la escuches en boca de otro, sino lo que hace que dé fruto y dé vida es que tú la tomes para ti. En Proverbios 4:22 leíamos que era medicina para nuestro cuerpo. Y no quiero entrar ahorita en detalles, pero ¿tú sabes qué es una medicina? Una medicina es algo que te tienes que tomar, un medicamento que te tienes que tomar para algún dolor específico, en unas horas específicas, con una posología específica. Entonces yo no puedo tomar toda la palabra cuando tengo una necesidad específica. Si tú necesitas ser sano de alguna dolencia, de algún dolor, entonces tendrás que tomar medicina para ese dolor. No es lo mismo tomarte un medicamento para el dolor de cabeza que para un cáncer. La palabra de Dios actúa de la misma manera. ¿Cuál es la semilla que hay para tu sanidad? Entonces tú tendrás que ir y buscar palabras de fe, de medicina para tu cuerpo, porque la Biblia enseña que la palabra de Dios, si tú oyes atentamente, vas a encontrar las razones por las que Dios quiere sanar tu necesidad. Así funciona, es una ley de Dios y tú tienes que entender que esas leyes tienen que haberse establecido en la tierra y por eso Dios nos da esa similitud. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a dejar para el día jueves. Vamos a estar aquí también estudiando la palabra de Dios. Recuerda que somos los pastores Freddy y Malady Calderón. Estamos en la verdad de la palabra y esta es la serie Fundamento Seguro. Hoy estuvimos en el día 1. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios les bendiga.